Ahí estamos transmitiendo por YouTube. Se va a ir conectando la gente. Esperamos 2 minutos, ¿te parece? Sí, no hay problema. Sí, sí. Bueno, sí. No me parecía este canal. Sí, sí. Ah. Buenas tardes a todos quienes se están recién conectando y quienes están siguiendo la jornada desde ya hace un rato. Voy a aprovechar para recordar la colaboración con descuento y el regalo que nos brinda terapiascontextuales.com, en el que todas las personas que participan de la jornada por la psicología científica obtienen un 10% de descuento en cualquier matriculación de sus cursos y de regalo obtienen una guía formativa del compendio de metáforas y procesos básicos. Lo único que tienen que hacer para conseguirlo es que cuando acceden al curso, digamos, cuando lo van a comprar el curso, utilizan el código de descuento de psicotemas21. Y ahora sí, bueno, estamos con la doctora Ana Diana, quien nos va a dar una clase sobre evaluación neuropsicológica y tratamientos para infancias con trastorno del espectro autista. Ana Diana es doctora en psicología por la Universidad de Palermo, es licenciada en psicología por la UBA, directora del Centro KIA, jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Psicología en la UBA, de la materia Teoría y Técnicas de Exploración y Diagnósticos Psicológicos, técnicas psicométricas más conocida, investigadora en el proyecto UBATIC durante el trayecto 2014-2017, 2018-2021, también es docente editora del proyecto UBATIC desde el tramo de 2011 a 2021, es docente responsable de la carrera de especialización en neuropsicología clínica de la UBA en la materia Prácticas Clínicas, Neuropsicología Infantil, y es diplomada en autismo y síndrome de Asperger por la Universidad de Belgrano y también tiene un posgrado en neuropsicología clínica por la UBA, y así podríamos seguir. Ana, es un honor tenerte en esta jornada, sumamente agradecida que participes. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente de Psicotemas y a todos los que están allí un sábado a la tarde, yéndose a estudiar, a leer, a ver cosas nuevas, a reforzar contenidos ya previos en lugar de estar tomando sol, por ejemplo. Bueno, si quieren empezamos, esperen que agrando, de tanto estudiar tengo poca vista. Compartimos pantalla y si me dan el ok empezamos, ¿sí? Perfecto, se ve perfecto. Muy bien. Bueno, como dijo la presentadora, la charla se llama Evaluación Neuropsicológica y Tratamientos para Infancias con TEA.
Por mi generación pido disculpas, juro que hago un esfuerzo para hablar con lenguaje inclusivo y además estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero me cuesta un montón, así que si me equivoco pido mil perdones, ¿sí? Bueno, a ver, antes de comenzar, estaría bueno que entendamos que los contenidos de lo que yo voy a dar tienen que ver con 3 ejes, básicamente. Si bien se llama evaluación y tratamiento en personas TEA, para hablar de estos temas tenemos que pensar en un eje que tiene que ver con cómo fue definiéndose el concepto de autismo, cómo fue apareciendo en los manuales científicos. Voy a utilizar indistintamente TEA, autismo, síndrome de autista, síndrome de Asperger, lo voy a usar indistintamente, ¿sí? Porque de hecho así es ahora en el DSM-5. Uno de los ejes es este, cómo fue evolucionando el concepto a lo largo de los años. El otro eje tiene que ver con la neuropsicología, y el otro eje tiene que ver con todo lo que es evaluación, ¿sí? Así que hay como una mezcla de teorías, si se quiere, en lo que voy a hablar yo. Entonces, comenzamos con un breve recorrido en la evolución histórica del concepto de autismo. Todos saben que el autismo es mencionado en los tomos de Freud desde muy temprana época. Sin embargo, fue nombrado por Bloyer para describir personas que estaban ensimismadas, ¿sí? Sin embargo, los primeros que contamos realmente fijos y sólidos respecto de descripciones de casos de pacientes de 12 personas que después sentaron las bases para lo que es el autismo de Asperger fueron en 1943 y 1944. En 1943, Leo Kanner escribió un grupo de niños con las características que comúnmente conocemos de autismo, como la tendencia a la invarianza, la inflexibilidad, el estar ensimismados, y además las características de los pacientes de Kanner eran que eran niños con bajo nivel lingüístico y cognitivo. A diferencia de un año posterior, Asperger describió también un grupo de niños, nunca me acuerdo, unos fueron 8 y otros fueron 11, nunca me acuerdo cuál es cuál, pero más o menos el número es el mismo. Asperger describió unos niños muy parecidos a los chicos que vio Kanner, pero con la salvedad de que eran niños con buen nivel cognitivo. Incluso en algunos dicen que eran excelentes sus niveles cognitivos, ¿sí? Y buen nivel de lenguaje. Entonces, vamos a mirar rápido esto porque lo vamos a ver un poco más detallado a medida que avancemos. Tenemos los hitos del 40, los 40 años, los años 40, 43, 44, luego tenemos el concepto de reacción esquizofrénica o esquizofrenia tipo infantil en los años 52 y 68. Esto tiene que ver con, intuyo que supongo que todos conocen el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el manual que utilizamos los profesionales de la salud para diagnosticar. Ahí en la diapo tienen las 2 versiones originales, la del 52, que es el DSM-1, y la del 68, que es el DSM-2. Es importante que se acuerden esto. De hecho, si lo hacen con otros cuadros van a encontrar cosas muy, muy interesantes, si leen todos los DSM viejos, porque estos 2 DSM eran de corte psicoanalítico. Entonces la palabra reacción esquizofrénica o esquizofrenia tipo infantil no es casualidad, ¿sí? Tiene que ver con las nosografías psiquiátricas, psicodinámicas existentes en ese momento. Luego aparece en el año 80 el DSM-3, y ahí aparece por primera vez el trastorno pervasivo y profundo del desarrollo, lo que acá se hizo la traducción como trastorno generalizado del desarrollo, y se divide por primera vez un autismo de inicio en la infancia, o un autismo infantil versus un autismo de desarrollo, de aparición de síntomas un poco más tardíamente, más o menos 30 meses. Lo importante acá es que el DSM-3 cambia radicalmente su impronta, su origen, su tendencia psicoanalítica a empezar a estar asociado a la ciencia, ¿sí? Luego tenemos el DSM-4, el DSM-4-TR, digamos, para lo que estamos hablando es lo mismo. DSM-4 1924, DSM-4-TR, texto revisado posterior. Ahí aparece por segunda vez el concepto de TGD, con 5 categorías: trastorno de Asperger, trastorno de red, desintegrativo infantil, autismo y no especificado. Esto también después lo voy a retomar
un instante, pero ahí lo interesante es que se desarma la clasificación del DSM-3 dividida en 2, se desarma en 5, pero además a todos los cuadros, no solo el autismo, se les ingresa una categoría residual, que era el no especificado. ¿Por qué digo residual? Porque en los manuales y en las explicaciones y en los artículos científicos ligados a este tema explican que esta categoría fue para cuando no quedaba otra diagnosticar no especificado en cualquier cuadro. Sin embargo, pasó a ser como el diagnóstico más frecuente. Por último, el DSM-5 aparece en 2013 y se unifica en todos los tipos de TGD del DSM anterior a trastorno del espectro del autismo. Esto es importante remarcar que el concepto de espectro aparece en un montón de cuadros, no solo en los que tienen que ver con el autismo. Sin embargo, si bien aparecen un montón de cuadros, también es real que está ligado a los avances en la producción de muchos autores que hacen clínica del autismo y venían informando, enunciando, escribiendo, publicando que debía considerarse al autismo en términos de espectro. Bueno, vamos a dividir, es importante esto, para que puedan entender de dónde surge la clasificación, por qué hizo el recorrido que hizo y cuándo aparece la ciencia en este recorrido histórico. Vamos a hablar de la evolución histórica del concepto de autismo en términos de 3 momentos. El primer periodo va del 43, o sea, de la primera publicación al 61, se denominan los textos el descubrimiento. Ya dije que fue introducido por Breuer en 1906, Kanner y Asperger en el 43 y en el 44. Kanner los denominó los trastornos autistas del contacto afectivo. Eso es muy importante porque sentó las bases para que luego tanta gente y tantas corrientes teóricas lo asocien con algo emocional. Y Asperger denominó esto también es muy importante porque hoy en día sabemos que una de las fallas en las personas con TEA es la dificultad en la empatía, y hubo que escribir muchos libros para explicar que no están ligados a la psicopatía como la conocemos comúnmente, sino que en realidad es otro tipo de dificultad de empatía. Lo último de la diapo es lo más interesante, que es esto que dije, que Kanner lo consideró ligado a algo emocional y Asperger lo consideró como un trastorno de la personalidad. También sumamente importante porque no se diagnostica, hoy sabemos, personalidad en niños. Trastornos de personalidad en niños. El segundo momento es donde justamente atraviesa la ciencia todo lo que tiene que ver con el autismo. Dice ahí que contribuyó al cambio en la imagen científica del autismo y se abandona la hipótesis de las madres heladeras, las madres culpables, esas madres que sin saberlo, por culpa de no desear al niño, el niño le había salido con TGD. ¿Sí? Bueno, esto hoy sigue estando. Los hitos son en el 61, unos autores lo consideraron como una conducta aprendida, otro autor lo consideraba propuso una teoría neural, también sentó las bases para que se empiece a investigar el cerebro en los niños con autismo. En el 66 Schopler habla de la personalidad de los padres como personas portadoras de personalidad sana. Están en el rango de la normalidad, como dice la diapo, y en el 76 Coleman señala que el autismo no es una entidad única, sino que está constituida por un conjunto de síndromes, también sumamente importante, porque es lo que ayuda al concepto de espectro hoy en día, ¿no? Pero fíjense que ya hace 60 años de estos artículos, por lo menos desde el 61 ya hace 60 años, es un montonazo. Lo marco para esto, de que en algunos lados, en algunos países se sigue asociando a las madres heladeras. El libro de Bruno Bettelheim, La fortaleza vacía, que seguramente alguno lo conoce o lo leyó. El tercer momento histórico es cuando a este interés por desarrollar, por armar, por ordenar, por investigar el autismo, se le agrega la impronta evolutiva, ¿sí? O sea, se le agrega la idea de que esto es algo que ocurre a los niños en los primeros momentos de su vida. En el 80 el DSM saca el autismo de las psicosis infantiles y lo ubica en los trastornos profundos del desarrollo.
¿Mm? Por un lado está buenísimo porque lo disocia de la psicosis y además lo disocia entre otras cosas porque es muy difícil probar la presencia de alucinaciones en niños que en ese momento se entendía que la mayoría no tenían lenguaje y además muchos no lo lograban porque no había tratamientos adecuados. Pero por otro lado, la mala noticia es que los ingresan dentro de los trastornos profundos del desarrollo, generando una categoría, una etiqueta demasiado densa, ¿sí? Eso es, digamos, la parte mala. Lo bueno dentro de lo malo, lo explicativo dentro de lo malo, es que es verdad que es un trastorno profundo del desarrollo. Porque en niños, miramos, ya lo vamos a ver, a grosso modo, acomodado de una manera u otra, 4 áreas. Y entonces los niños con TEA tienen como mínimo más de 2 áreas afectadas. Entonces, de 4 áreas más de 2 es más del 50% y esto es mucho, ¿sí? Bueno, históricamente, cuando aparece en el DSM-4 la subclasificación de TGD, empieza a quejarse la comunidad científica y la comunidad de padres también, o de pacientes con TEA, que en el DSM no había las dificultades sensoriales que tienen los niños o las personas con TEA. Y agregan algunos criterios que no los vamos a ver ahora, en algún momento, si quieren, en mi canal de YouTube están, en una de las clases, criterios extra para pensar algunos de estos cuadros. Bien, lo que sí, en todo este recorrido histórico, se pudieron establecer criterios generales, comunes, presentes en los niños que efectivamente tienen un diagnóstico bien hecho de autismo, ¿sí? De autismo, de TGD, trastorno espectro de autismo. Y estos son, que son de aparición temprana, o sea, son el inicio en la infancia, antes el DSM, los apartados de los cuadros de niños se llamaban trastornos de inicio de la infancia, la niñez y la adolescencia, bueno, ahora se llaman trastornos de neurodesarrollo, como sea, es de inicio en la infancia, en la primera infancia. Los niños que lo presentan tienen una clara, marcada desviación en las relaciones sociales, interpersonales, marcada también desviación, en lo que tiene que ver con la adquisición y o el uso del lenguaje, dificultades sensoperceptuales, presencia de rutinas, estereotipias y resistencia al cambio, patrones restringidos de intereses y otros síntomas. El otro es muy grande, es lo que dijimos antes, es tan grande tan amplia la variabilidad intersubjetiva que hay muchos síntomas. Muy bien. Una de las conclusiones de todo este recorrido teórico es que el autismo es considerado finalmente como un síndrome, ¿sí? Esto es muy importante, no es una enfermedad, ¿sí? El autismo no cumple los criterios de enfermedad, no contagia, no empeora, no se cura, ¿sí? No es una enfermedad que se manifiesta, pero es un síndrome que se manifiesta en la conducta principalmente. Otra de las cuestiones a las que arribaron es que es una discapacidad o un desorden de origen neurobiológico, ¿sí? O sea, es un desorden del desarrollo del cerebro. Y que generalmente, con viento a favor, se diagnostica alrededor de los 3 años de vida, aunque se pueden detectar señales tempranas alrededor del 10º mes al año de vida. Y hoy en día la ciencia liga al autismo a las anomalías neurológicas, inmunológicas, infecciosas, micóticas, enzimáticas, cuyas repercusiones incluyen alteraciones en el comportamiento y en los procesos cerebrales. Hay como mucho, yo doy un curso de neurobiología de TEA en Chile, y la realidad es que la cantidad de evidencia científica que hay respecto de todo lo que es neurobiológico, anatómico, cromosómico, genético, y otras cuestiones ligadas a lo bio, son impresionantes, ¿sí? Muy bien. Un dato más respecto del recorrido histórico del desarrollo del concepto de autismo es lo que aportaron Baron Cohen, Leslie y Free. Ellos enunciaron en el año 85, o sea, hace más de 35 años, una teoría que intenta explicar las características sobresalientes del TEA, y una de ellas es la falla en la teoría de la mente mental. Hay un libro de Baron Cohen
que se llama, creo que se llama Autismo y Síndrome de Asperger, algo así. Ponen Baron Cohen, Autismo y Síndrome de Asperger, es un libro de tapa azul, blanca y azul, que está buenísimo porque tiene todas todos los síntomas y los signos y las conductas TEA, y qué teoría de todas las que están dando vueltas sería la que lo puede explicar. Bien, acá les puse, estamos hablando del recorrido histórico, vimos cómo fue pensado en términos psicodinámicos y después cómo cambió el cimbronazo que pegó, el giro de 360 grados que pegó el DSM, y entonces por eso esto afectó a todos los cuadros de autismo, pero preferí, en realidad, decidí dejar la definición del DSM vieja, la de 1994, la primera definición robusta de TEA. A la derecha tienen un dibujito con los síntomas que todo el mundo conoce, el autismo. Todo el mundo no, porque ayer la médica mía no sabía lo que era TEA. Luego mucha gente conoce los síntomas a través de campañas, pero para un recordatorio, pero de este lado preferí poner la definición del DSM-4 porque me parece que es muy buena, y describe al TGD, trastorno generalizado del desarrollo, como una perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo, como son las habilidades para la interacción social, las habilidades para la comunicación social, ¿no? Y la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados. O sea, la definición del DSM vieja tiene la tríada que describen los autores, los clínicos, Lornawin y otros, la tríada del autismo, ¿sí? Comunicación, social, conducta. Y como segundo aspecto de la definición del DSM-4, que estas alteraciones tienen que ser claramente impropias del nivel mental del niño, del desarrollo, ¿sí? También ya en el DSM-4 se menciona que estudios posteriores al DSM-4, mejor dicho, a excepción del síndrome de Rett, ¿sí? Que si alguien no sabe qué es, me deja un mensaje y lo explico. No disponemos de marcadores biológicos para diagnosticar trastornos generalizados del desarrollo, y por lo tanto, todas las definiciones y todo lo que es los diagnósticos se basan en las manifestaciones clínicas, o sea, en los que observamos de estos niños. No hay marcadores biológicos significa que no hay un estudio que uno pueda hacer para que de 2 puntos este niño, esta persona tiene el síndrome de Rett, sí, porque tiene que ver con un gen, MECP2. Bueno, retomando, entonces, o continuando con la definición del DSM-4, el 4 y en el TR aparecen los subtipos que mencioné hace un rato: trastorno autista, trastorno Rett, desintegrativo, Asperger y no especificado. Hice características de DSM porque lo importante de esta subclasificación es que todos comparten conductas autistas, o sea, todos comparten la tríada, ¿sí? Fallas en la comunicación, fallas en lo social y patrón restringido de intereses. Cantidad de criterios que deben cumplir. Y después se diferencian en alguna cuestión puntual. Por ejemplo, el síndrome de Asperger debe tener correcto desarrollo del lenguaje y correcto nivel cognitivo. El trastorno tiene que haber adquirido habilidades y en un momento dado, que va desde los 5 a los 10 años, empezar a perderlas. El síndrome de Rett tiene lo mismo, que haber adquirido determinados logros madurativos y determinados desarrollo físico, por ejemplo, el tamaño de la cabeza, cráneo, para después que haya algún detenimiento o alguna involución. El desintegrativo también se sacó del DSM, se llamaba demencia de Heller, porque eran niños que deterioraban como si fueran de demencia. Se sacó, entre otras cosas, porque no hay casuística a nivel mundial, y el no especificado se sacó porque se usaba indiscriminadamente. Muy bien. La definición del DSM-5 dice que se trata de déficits persistentes en comunicación e interacción social, o sea, comunicación social e interacción social, en múltiples contextos. O sea, lo que hizo fue juntar lo social con el lenguaje, pero además agrega múltiples contextos, digamos, desglosa, describe reciprocidad social emocional, conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, para desarrollar, mantener y comprender relaciones. Y hay un segundo criterio, o sea, unir primeros y describir
desarrolló un poco más el tercero. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses, al menos 2, actuales o pasados. Esto es muy importante, porque yo evalúo muchos adultos y ahora no tienen un tema de interés, pero cuando uno indaga en su historia, sí pasaron por los dinosaurios, por los vagones de los trenes, por alinear autos, ¿sí? Entonces, al menos 2, actuales o pasados, movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipada o repetitivo, o insistencia en la igualdad, en la invarianza que hablaba Kanner, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal, ritualizado, altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco hipo-reactivo, sensorial e interés inusual en aspectos sensoriales del entorno. Súper complejo, súper amplio esto, ¿sí? Y además, no tenemos manera de evaluarlo, ¿no? Es solo del boca en boca, ¿no? Lo que me cuenta la madre. Pero está buenísimo el hipo reactivo y está buenísimo que hayan incluido los sensorios. Muy bien. Esperen un segundo. Voy. Los síntomas deben estar presentes en el periodo de desarrollo temprano y causan alteraciones clínicamente significativas y no se explican mejor por algún tipo de retraso mental, discapacidad intelectual o retraso global del desarrollo. El DSM-5 explica que los chicos que antes recibían diagnóstico de Asperger, de autismo no especificado, ahora deben ser diagnosticados como TEA. ¿Sí? Que hay que hacer además un diferencial o una evaluación para ver qué pasa con el trastorno de la comunicación social pragmática, que es el pragmático incluido, ¿no? Hay que mencionar si presenta o no discapacidad intelectual y trastorno de la comunicación y si se asocia a alguna enfermedad médica. Muy bien. Además tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial, ¿sí? Nosotros, esto lo voy a explicar rápido porque requiere 2 horas de explicación, pero a grosso modo es cuando nosotros recibimos un niño, tenemos que tomar una decisión a medida que avanzamos en la evaluación de si tiene o no un trastorno. ¿Sí? Si es un niño que le pasan cosas o si tiene un trastorno. Dentro de si tiene un trastorno tenemos que decidir, en términos de DSM viejo, si es un trastorno del desarrollo, si es un trastorno generalizado del desarrollo. O sea, si tiene un área o muchas. ¿Sí? Esas son las decisiones. Y luego, cuando ya sabemos que tiene lo que tiene, tenemos que pensar en los diferenciales propiamente dichos. Si tiene discapacidad intelectual, si tiene genotipias, si tiene algún otro tipo de alteración del lenguaje, si tiene trastorno obsesivo-compulsivo, si tiene mutismo, si tiene trastornos reactivos de la vinculación, DAMP, que es déficit atencional motor perceptual, etc. Y también pensar, seguir pensando en algún punto, si tuviéramos el diagnosticáramos con el DSM viejo, ¿qué subtipo sería? ¿No? ¿Sería Asperger, sería autismo, etc.? Muy bien. Y por último, psicosis, que no se diagnostica. Entonces, lo que dije recién es que en ausencia de marcadores biológicos, no puedo mandar a hacer un laboratorio para detectar esto, el diagnóstico es clínico. Esto quiere decir que se basa en la observación cognitiva y comportamental del evaluado. Y por ende, la evaluación es psicológica y neuropsicológica. No hay otra manera de evaluar a un niño con TEA. ¿Sí? Es una evaluación, no es un aplicar un test. Es un proceso de evaluación psicológica. Es un recorrido denso y serio. ¿Sí? Bueno, hasta acá terminamos con vimos la parte que tiene que ver con TEA, ¿sí? ¿Qué es un TEA? Es un trastorno. Vamos a ver lo que es la neuropsicología. También lo vamos a ver rápido porque hay mucho material para leer, no hace falta que lo explique yo esto. Pero sí que sepan que la neuropsicología es una disciplina relativamente nueva, tiene menos de 200 años, y dentro de las investigaciones, a medida que avanza este campo disciplinar, se han ido diversificando, apareciendo ramas. La neuropsicología infantil o neuropsicología del desarrollo es una rama de la neuropsicología. Ha crecido a través de las publicaciones científicas y de las investigaciones. De hecho, para eso se publican, por ejemplo, los DSM, para que la gente pueda diagnosticarse un DSM y de esa manera investigar y poder generar más contenido científico. Pero también es importante señalar que esta disciplina surge en el mientras tanto se investigaba el sistema nervioso de personas adultas,
¿sí? Entonces se intentaba comprender el cerebro infantil pensando en un primer momento si era el cerebro de un adulto, pero más chiquitito. Bueno, se fueron dando cuenta de que esto no era así. Se dieron cuenta que en realidad propusieron los autores que la neuropsicología, el objeto de estudio de la neuropsicología es el estudio de la mente, no la mente, no, digamos, no de lo neural, digamos, de algo más profundo que tiene que ver con cómo se procesa la mente y el cerebro en conjunto, y se dieron cuenta de la diferencia entre el cerebro, la mente, el cerebro de un adulto respecto de la de un niño. El gran descubrimiento es que el cerebro del adulto es un cerebro estable, que ya maduró, que ya está, sus conexiones, la mayoría de sus conexiones están sólidas, ¿sí? Y que cualquier cosa que vamos a pensar en términos de adultos, la vamos a pensar en función de, relación con, mejor dicho, funciones ya adquiridas. A diferencia del desarrollo del cerebro de un niño, que es el cerebro, está en desarrollo, por ende la mente también, está en desarrollo, ¿sí? Y por ende sus habilidades cognitivas y conductuales también están, o sea, las consecuencias del cerebro en desarrollo, que son la conducta y la cognición, también están en vías de. Entonces, cuando hablamos de niños, estamos hablando de correlaciones entre procesos de desarrollo normales o alterados y el desarrollo cognitivo-conductual normal o alterado. Bueno, los orígenes de la neuropsico son Broca y Wernicke, que seguramente todos alguna vez escucharon hablar de esto, que son los primeros que hablaron de áreas del lenguaje. 1863, 1874, o sea, con 10 años de diferencia. Estudiaron personas, adultos que tenían algún tipo de afasia, o sea, algún tipo de alteración en la producción del lenguaje, progresivo o expresivo. Los orígenes de la neuropsicología infantil tienen que ver con, también con la descripción de cuadros. En 1896 Morgan describió la ceguera verbal congénita, ceguera verbal, o sea, no ver, no entender las palabras, estudiando un adolescente. Luego, a principios del siglo XX, se describió un tipo de dislexia, se llamó así, antes se llamó ceguera. Y en los años 30, Orton relacionó alteraciones en la dominancia hemisférica, o sea, la escritura manual revela la dominancia hemisférica para el lenguaje hablado, y lo asoció con niños con dislexia. O sea que la primera bagaje, el corpus de investigaciones tienen que ver con dislexia, con dificultades en la lectura. A mediados del 20 se centran en lo que acabo de decir, en la lectura, los procesos lectores, mejor dicho, y también posteriormente, casi inmediatamente, en los otros trastornos, otras dificultades para la adquisición del cálculo y de la escritura, los otros procesos del aprendizaje. Luego, mucho más adelante, Kirk propone el término de dificultades del aprendizaje para englobar a los niños que no alcanzan los logros esperados para su edad en esas habilidades, siempre y cuando tengan una cognición normal. Y después en Estados Unidos también se enfocaron a investigar los trastornos del aprendizaje y definieron función cerebral mínima. Fue como también una primera bolsa de gatos en las que se metían los niños, primero con dificultades de aprendizaje, después con dificultades motrices, con dificultades la conducta. Niños hiperkinéticos se llamó. Bueno, en los 70 se investigaron diferencias en la discapacidad, el retraso mental, la discapacidad intelectual, según el origen, hereditario por parálisis cerebral o por asimetría, lesiones adquiridas, y en los 80 aparecen muchas publicaciones en neuropsicología infantil, o sea, hace 40 años, recontra poco, y aparecen los primeros manuales de neuropsicología infantil. ¿Sí? Así que miren qué poquito. Entonces, decíamos recién, la diferencia del cerebro en niños es que se trata de un cerebro que está en proceso de maduración, y esto es muy importante para entender el impacto y la recuperación de una patología cerebral, ¿sí? Para entenderla debemos pensar que el cerebro del niño es vulnerable y es dinámico, o sea, una de cal y una de arena. Vulnerable porque los efectos de una anoxia, de un daño cerebral, de una lesión, van a estar ligados al momento del desarrollo en que se produzca. Si a mí, si
se daña el área del lenguaje, en un momento en que el niño todavía no adquirió el lenguaje, después cuando se ponen en marcha los procesos de recuperación, no va a haber que recuperar porque no estaba logrado, ¿sí? Entonces dice por ahí que pueden alterar o interrumpir el proceso. Daños graves a edades tempranas pueden causar lesiones, eso también es muy importante, que impidan el posterior desarrollo de una función, pero todavía no nos enteramos, ¿sí? Supónganse una madre que tiene rubiola, el bebé está en el tercer mes de embarazo. Bueno, ese niño no va a mostrar síntomas de la secuela que le quede hasta por ahí, mucho después del parto. Y además es un proceso dinámico, porque el daño y la alteración cognitiva no siempre aparece justo después del momento de la lesión, lo que acabo de decir, sino que tiene muchas veces un efecto tardío, detectándose en el momento en que es esperable que esa habilidad aparezca, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, al no haber finalizado la conexión cerebral, los daños en niños suelen ser menos localizados, más generalizados y más difusos. Además, el cerebro se encuentra en expansión y tiene como carta bajo la manga los procesos de plasticidad neuronal. Por supuesto que la plasticidad es algo que colabora, ayuda y desarrolla, pero no es algo que podemos comandar. No es que nosotros podemos decir ahora se va a generar plasticidad cerebral donde se me lesionó después de una ACV prematuro. ¿Sí? Entonces, la plasticidad es un facilitador de la reacción del daño, pero no es algo preciso. Pero sí permite la concreción de nuevas sinapsis y de la reorganización del cerebro. Bueno, esto lo vamos a mencionar solamente. Existen 3 tipos de diferencias entre la neuropsicología del niño y la del adulto. Niñez y la del adulto. El adulto es que las primeras son históricas, por lo que dije antes, mucho más vieja la disciplina cuando se trata de adultos. La infantil no tiene una tradición fuerte y los que aportaron son Freud, Piaget y Hesse. ¿Sí? Está todo bien, pero es muy poco. Etiológicas, diferencias etiológicas, porque en el niño se estudian etiologías que interfieren, o sea, molestan, invaden, alteran, evitan el desarrollo neuronal normal. Estas pueden ser genéticas, malformaciones, daño, pre- y perinatal, infecciones, u otras. En cambio, en el adulto se estudian lesiones focales. Por último, los efectos de una lesión. Ya algo dije de esto, una anoxia que afecta el cerebro en desarrollo de manera difusa podrá alterar distintas funciones dependiendo de la edad en la que le ocurre al niño eso, afectando algunas de las etapas madurativas diferenciales del cerebro. Por ejemplo, la mielinización prefrontal es más tarde que la idea motora, y entonces, de acuerdo a cuando ocurra, las consecuencias van a ser una u otra. Por eso dice ahí que el efecto es variable. En cambio, en el adulto, los efectos de la lesión son más fijos. Por supuesto que esto no es matemática, ¿sí? No son fenómenos del todo nada. La intervención clínica, bueno, esto también es muy importante porque, de hecho, yo siempre cuento lo mismo, cuando yo cursé educacional en la facultad, allá lejos ese tiempo, en el año 95, 96, se estilaba esto que dice acá, que es para evaluar poblaciones específicas, antes de eso, para evaluar niños, se hacían baterías de adultos adaptadas. De hecho, las pruebas Becher son eso, ¿sí? Se inició, la primera prueba Becher fue una prueba de inteligencia para adultos que después se acomodó, se adecuó a niños. Y que en las sucesivas ediciones cada vez está mejor, pero el origen fue así, ¿sí? Baterías para adultos adaptadas, o más fáciles. Luego, con un mayor conocimiento de neurodesarrollo, los procesos se pudieron hacer instrumentos específicos de niños. Y bueno, y que el tratamiento y el pronóstico es distinto justamente por los procesos de plasticidad que son mejores, más intensos en el niño que en el adulto. Bueno, ya lo dije, la neuropsicología del desarrollo es una rama de la neuropsicología que sigue los principios básicos de la neuropsicología, esta disciplina, adaptándolos a población infantil y a sus características particulares. Lo que estudia es la relación desarrollo del cerebro, o el cerebro en desarrollo, y la relación conducta-cognición, lo mismo que dije antes.
Existen dos, la básica que se centra en la investigación, y lo que hace es la descripción del neurodesarrollo y el funcionamiento normalizado de las funciones cerebrales superiores, que son el lenguaje, y la clínica, que es la que nos interesa para lo que estamos hablando, que surge la necesidad de explicar y tratar patologías específicas causadas por daño, ¿sí? Y sin consecuencia la conducta y la cognición. En lo que se refiere a la neuropsicología infantil clínica, la subrama de la neuropsicología infantil lo que hace es utilizar pruebas neuropsicológicas para tratar de describir un perfil neuropsico de ese niño. Ahora está de moda neurocognitivo, hay una diferencia, pero la gente no lo sabe. Los médicos cuando prescriben indistintamente esto, no creo que tengan muy claro todo lo que significa la diferencia entre neuropsicología y neurocognitivo. Intentan armar un perfil neuropsicológico del niño para tratar de determinar qué funciones están bien, cuáles están preservadas y cuáles tienen deterioro o están demoradas en la adquisición. Y además esto nos permite establecer objetivos para la intervención y la terapia más adecuada, diseñando la rehabilitación dirigida a mejorar la calidad de vida de esa persona. Bueno, los ámbitos de intervención son todas las patologías del infante, que son TEA, trastorno por déficit de atención, trastorno de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, lenguaje, epilepsia, prematurez, afectaciones pre, peri y postnatales, ACE, tumores, traumatismos, etc. El objetivo es estudiar la relación mente-cerebro durante el desarrollo hasta la adolescencia, para poder tener mejor comprensión del desarrollo normal y anormal del niño, y establecer relaciones entre el sistema nervioso y lo cognitivo-conductual. Desde el punto de vista clínico, la neuropsico infantil propone realizar un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Los que cursamos psicométricas, algo de esto ya saben, ¿sí? Por eso hinchamos tanto con que los informes pongan esto. Aunque el niño que evalúan no lo tenga, está buenísimo que se entrenen en esto, porque es la respuesta que tienen que dar a esa evaluación que llevan. Busca identificar fortalezas y debilidades para el desarrollo cognitivo y académico. Se nutre de la pediatría del neurodesarrollo, la psicología del desarrollo, la evaluación psicológica, la psicometría, después vamos a ver algo de esto, la neurología y la psicofármaca. De esto solo decir que hay trastornos que son de base biológica y hay trastornos que son de base conductual, ¿sí? Cuando decimos que no tenemos marcadores biológicos, estamos refiriéndonos a los de base conductual. Cuando hay marcadores biológicos, estamos refiriéndonos a los que tienen a la izquierda de la pantalla. Por ejemplo, el síndrome Down, ¿sí? Tenemos un cromosoma que está de más en un par, ¿sí? Definidas a nivel fisiopatológico, a nivel etiológico, por ejemplo, el niño con síndrome de Down, en este caso genético, por ejemplo, la epilepsia, ¿sí? Aparece en el electro. Y lo importante de lo que dice abajo es que son categoriales, ¿sí? Se validan con algún estudio. ¿Lo tenés o no lo tenés? ¿Tenés o no tenés epilepsia? ¿Tenés o no tenés un cromosoma duplicado, invertido y traslocado en otro lado? Duplicado, invertido y traslocado o traslocado. En cambio, los de base conductual son la mayoría de los trastornos de la infancia. Dice ahí, no son isomórficos con la clasificación biológica. Por ejemplo, la discapacidad intelectual es lo que rinde un sujeto en una prueba de inteligencia. No hay algo de la biología que explique ese rendimiento en las pruebas de inteligencia. Las alteraciones se definen conductualmente como los trastornos del aprendizaje, los trastornos de atención, el espectro autista y la discapacidad intelectual. La clasificación, en lugar de ser categorial, son criterios, ¿sí? Cantidad de criterios que se deben cumplir según los manuales que se utilicen para diagnosticar. Muy bien. La cognición, bueno, esto está sacado de internet, de la facultad de uso vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y las características subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como, no importa, los vamos a ver en detalle, atención, memoria, etc. Bueno, quería avanzar sin dar una definición. ¿Cuáles son los dominios en los que interviene la
neuropsicología infantil, lo que acabo de mencionar, memoria, atención, lenguaje, percepción, motricidad, abstracción, razonamiento, flexibilidad y planificación, lo podemos poner todo dentro de funciones ejecutivas, habilidades académicas, y tendremos que agregar ahí habilidades académicas funcionales, por ejemplo, el manejo de dinero es una habilidad académica funcional, porque si no nos circunscribimos solo a lectura, escritura y cálculo, y la adaptación. Bueno, entonces esta diapo que la uso siempre, la puse para que ustedes vean, cuando estamos hablando de los dominios, que hay subdominios, ¿sí? Así a simple vista es un montón de información, ¿sí? Entonces cuando hablamos de evaluación, estamos diciendo que tenemos que evaluar todo eso. Y fíjense, miren, acá tenían el lenguaje, y acá tienen el lenguaje más desglosado. ¿Sí? No importa, no tienen que recordar esto, pero sí es para que el impacto de la imagen les muestre que es un montonazo lo que hay que evaluar. Bueno, entonces, metiéndonos en el tercer eje, que es la evaluación, vamos a mencionar lo que son buenas y malas prácticas en evaluación. Se supone que uno realiza una evaluación para mejorar la vida del sujeto en cuestión. En realidad, hace un diagnóstico para, como dice ahí, arrojar algo de luz a algo que la familia entiende como oscuro, no sabe qué le pasa al hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una mala práctica? Bueno, hacer una evaluación que nos sirva para planificar esto. Si le toman test a los niños, no le dan el informe, no se llevan la etiqueta porque le terminan diciendo que no hacen etiquetas, y en realidad eso confunde mucho más, pero sobre todo aumenta la angustia, ¿sí? La desazón de una familia que en el peor momento de su vida, que es cuando no saben lo que tiene el hijo, se someten a un proceso y no trae respuestas. Porque en definitiva, ese aclarar, ese poner luz tiene que ver con ayudar a tomar decisiones respecto de qué hacer, ¿sí? Desde por ahí, recibir pautas para manejar la conducta y la comisión, nivel el desarrollo, ¿sí? No tenemos que olvidar, dice Tamarit, que el proceso de evaluación es el primer paso del tratamiento. Entonces, ¿qué es una mala práctica? Tener un trato distante, no informar el proceso de evaluación que se va a llevar a cabo, realizar una entrevista cerrada en la que no hay lugar para que las familias puedan contar lo que les pasa, no utilizar pruebas baremadas, adaptadas lingüística, conceptual y métricamente en nuestro medio, usar solo el ojo clínico y brindar plazos ambiguos para la entrega del informe. Una buena práctica es lo contrario. Hay guías de buena práctica, ¿sí? Lo mismo que hay guías, consensos internacionales para el uso internacional de los test. Los pueden acceden por internet, hay versiones sumamente actualizadas. Siguiendo con las malas prácticas, un informe breve, opaco y basado en los puntos débiles de la persona. Yo suelo recibir informes de una carilla y media, y son informes de niños que les tomaron el WIS. El WIS es una prueba de inteligencia que tiene 15, 14, 15, dependiendo de la versión, test. La verdad que solo una carilla, de toda esa tarea, de todos esos test que le tomaste, solo podés informar una carilla, de la cual la mitad son datos del niño y un cuarto son los instrumentos. Es muy botones como muy mala práctica, ¿sabes? Dar un diagnóstico impreciso sin utilizar categorías de los criterios establecidos, no ofrecer orientaciones, qué hacer a futuro. Y yo ahí agregaría ofrecer orientaciones que son imposibles de cumplir, ¿sí? Si yo estoy evaluando a un niño de la alta montaña, no lo puedo mandar a la neuropsicóloga, porque es altamente probable que no haya escuchado jamás la palabra, mucho menos conseguir un profesional, ¿sí? Brindar orientaciones generales no adecuadas al niño, y realizar una evaluación aislada del proceso general de la persona, ¿sí? Todas las personas, sean niñas, sean adolescentes o sean adultos, están en el marco de un contexto, de una historia y un grupo de relación. Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de realizar la evaluación. Bien, bueno, bien. Entonces, la evaluación psicológica es un recurso, ya lo dije, en todas mis charlas escuchan esta frase, es un recurso que sirve para armar hipótesis acerca de lo que le sucede a una persona y así tomar decisiones bien fundadas en cuanto a los modos de intervención. ¿Para qué? Para que no sea el ojo. ¿Para qué? Para que yo pueda sacarle el lápiz a los objetivos, ver qué objetivos tengo que poner. Porque por ahí los objetivos generales son súper fáciles de adaptar. El tema son los específicos, y dentro de los específicos, los inmediatos, los de corto, los de mediano y los de largo plazo, ¿sí? Un proceso de evaluación completo consiste en recopilar información
formular hipótesis sobre un problema, obtener información acerca del individuo, llegar a un diagnóstico formal, etiqueta, DSM, y elaborar un plan de intervención. Una evaluación de diagnóstico es una valoración detallada de fortalezas y habilidades del niño en áreas tales como cognitivo, académico, motriz, lingüístico, social. Las pruebas y otras herramientas son importantes, pero la efectividad va a depender del grado de conocimiento y profundización que tenga el profesional que las aplica. El sello distintivo de la evaluación clínica y psicoeducativa es la toma de decisiones eficaces. O sea, así como si yo me duele la cabeza, me duele la panza, voy al gastroenterólogo, si me duele los pies, voy al podólogo, en psicología debe ser igual, ¿sí? Por eso dice, el sello distintivo de la evaluación psicológica es la toma de decisiones eficaces. Pensar qué hacer. El propósito, esto es sumamente importante porque es lo que nos da la pauta de cómo diseñar un tratamiento, es examinar, resolver problemas, diagnosticar, asesorar y rehabilitar, así como también evaluar progresos. Nosotros deberíamos poder decir, como psicólogos, que el niño, la persona avanza, el niño avanza producto de lo que nosotros estamos haciendo, no porque pasó el tiempo. El diagnóstico formal, o sea, la etiqueta, suele basarse en un sistema de clasificación creado por alguna organización profesional internacional, como es la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, y en este caso, en este momento, el DSM-5. El diagnóstico se elabora evaluando todos los datos, la información acumulada, las evaluaciones en niños, en realidad en adultos en parte también, son multimétodo, multitécnica y multiinformante. Entonces lo que se hace es juntar toda esa información acumulada a un individuo intentando descubrir si existe un patrón de problemas que coincida con alguna de las categorías que figuran en los manuales. Pero nos encontramos con algunas dificultades, que son que no tenemos pruebas en nuestro medio sensibles y específicas para detectar tempranamente, y además las que tenemos no son válidas y confiables o no están adaptadas, no tienen baremos en nuestro medio, que además hay diferencias culturales con las pruebas que importamos, y además siempre las pruebas tienen un sesgo cognitivo, son para niños que están escolarizados, y tienen un sesgo lingüístico, son para niños que manejan lenguaje. Hay pruebas para niños sin lenguaje, pero son las menos. En cuanto a la evaluación propiamente dicha, en niños con TEA se hace en 3 niveles. Primero se lo detecta, ese niño nosotros psicólogos en general si trabajamos en el ámbito privado no nos llega, ese niño en general es detectado por el pediatra, aunque los pediatras están bastante mal informados, pero es un nivel de vigilancia, se vigila a todo el niño desde que nace hasta los 4, 5, 6 años, se le toman pruebas de barrido para ver si adquiere los hitos, o si es un niño que se sospecha TEA, se le toma una prueba de barrido de TEA, que es el chat, el M-chat o el Q-chat. Pero esos niños de nivel 1 no nos llegan, a nosotros nos llegan los de nivel 2, que son los niños que les tenemos que hacer tomar pruebas diagnósticas, no de screening, para evaluar todas las áreas que mencioné en 2 o 3 diapos para atrás. Y después nos llevan, y después, si ese niño se queda trabajando con nosotros, tenemos que hacer la evaluación de nivel 3, que es parecida a la evaluación de nivel 2, pero más profunda. Las áreas que vamos a tener que evaluar para un niño, para todo niño, no para un niño con TEA, son las conductas adaptativas y desadaptativas, el nivel cognitivo y desempeño académico, el lenguaje y la comunicación /social, el procesamiento sensorio motriz, ¿sí? Motricidad fina, motricidad gruesa, lateralidad, instrucción, visoespacialidad, visoconstrucción, visoespacialidad, reconocimiento del espacio inmediato y reconocimiento del espacio a gran escala. Y por último, el juego, la autonomía, la familia, el ambiente, la escuela, las preferencias y lo médico. Algunos autores sugieren pensar las áreas que yo acabo de enunciar, que un poco están sacadas de manuales y otro poco las agregué yo, en términos de espectro. Se trata de un diagnóstico que se hace en términos de espectro. Entonces, cuando hablamos de nivel intelectual, por ejemplo, severo, moderado, alto rendimiento. Cuando hablamos de lenguaje, verbal, no verbal. Espectro, ¿sí? Verbal, no verbal. Y en el medio están los chicos que hablan mucho, los chicos que hablan poco, los chicos que hablan poco palabras frases, los chicos que hablan pero dicen mal las palabras.
Interacción social, lo mismo, aislado, pasivo, sociable pero peculiar, extravagante, excéntrico. Conductas asociadas a TEA, repetitivas, berrinches, de severas a leves, en cantidad y en intensidad. Y esto también son exactamente estas 3 diapos, esta que es general, esta, que son las de términos de espectro, y la que sigue, que son las mismas áreas también pensadas en términos de espectro, son las áreas que vamos a poner en el plan de trabajo. Nosotros evaluamos, verificamos cómo está esto, y después con esto, que ahora está en horizontal, lo ponemos en vertical para hacer un plan de trabajo que ahora lo voy a mostrar. Procesamiento sensorio, de la hipersensibilidad a la hiper, procesamiento motriz, severo, moderado, leve, juego, ausencia, presencia, etapa, tipo de juego, autonomía, grado de dependencia, intereses restringidos, rígidos, variados, ligados a nivel de flexibilidad. Muy bien. El proceso de evaluación se cierra con un diagnóstico clínico, con una devolución en informe por escrito, firmado, hay que hacerse cargo de lo que uno pone, un plan de tratamiento y estrategias de intervención con objetivos de corto, mediano y largo plazo, y con qué instrumentos, con qué técnicas voy a trabajar cada uno de esas columnas, esas áreas, y con psicoeducación a padres y psicoeducación a docentes. Los tratamientos en esta población son psicoeducativos, hay que enseñar cada cosa que se incluya en el plan de trabajo se lo trata como un ítem de enseñanza. Entonces, todo proceso de evaluación y diagnóstico tiene que corresponderse con un plan de tratamiento individualizado y ajustado a las necesidades de la persona, presente o no TEA, obviamente. No puede entenderse el diagnóstico separado de un proceso de implicación profesional efectivo, un compromiso por mejorar hasta donde se pueda la calidad de vida de esa persona que recibió el diagnóstico y su familia. Conviene recordar entonces la diferencia entre diagnóstico y evaluación psicológica. El diagnóstico se refiere a las características que un sujeto comparte con otro que llevan a su clasificación como pertenecientes a una categoría de un manual. ¿Sí? La etiqueta dice, tenés esto, tenés TEA. Ese es el diagnóstico. En cambio, la evaluación es recabar información detallada de dificultades, de capacidades, de estilo y potencial de aprendizaje, de preferencias del individuo evaluado con vistas a establecer un programa educativo terapéutico. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la evaluación es facilitar una intervención adecuada. Evaluación e intervención son 2 caras de un mismo proceso. Por último, ahora vamos al plan de trabajo. Dado el aumento y la incidencia de niños con TEA, la evaluación psicológica que debe realizarse requiere de un profundo conocimiento tanto de la variabilidad clínica con la que se manifiestan estos cuadros, como también de los posibles solapamientos diagnósticos y de las técnicas que deben utilizarse para realizar un programa terapéutico individualizado. Es muy raro que yo pueda hacer una buena evaluación si no sé, y luego, digamos, no tengo elementos para pensar cuáles son los tratamientos. Tengo que conocer tanto evaluación como tratamiento. Sí, hay floor time, hay TCC, hay modificación de la conducta IABA, hay modelo CERT, hay modelo Denver. ¿Qué hago con este niño? ¿Sí? Entonces dice, y de las técnicas que deben utilizarse para realizar un programa terapéutico individualizado, ajustado a las necesidades de cada niño. Bien. Entonces, todo esto que acabo de decir es un titulazo. Lo vamos a ver en un ejemplo. En realidad les voy a mostrar primero el esqueleto. Entiendo que no se ve bien porque, perdón, que tengo que pantalla. Voy a cambiar la pantalla. Esto que te estoy mostrando, espero que se vea, no importa que se vea el esqueleto, recuerden que mencionamos todas las áreas que hay que evaluar, las subáreas, que dijimos que era un montonazo de información. Bueno, cuando yo ya termino con todo eso, esa evaluación nivel 2 para diagnóstico, nivel 3 para tratamiento, que tomé un montonazo de pruebas, yo tengo un panorama claro de qué hace y qué no hace este niño, niña en cada área.
Entonces, esto que ven acá, en realidad no es un plan de trabajo, es el esqueleto. Nosotros con los años fuimos desarrollando en la red que yo coordino, que es el Centro KIA, edades a las que se debe lograr cada cosa, cada niño, ¿sí? Por ejemplo, en lenguaje y comunicación, de 0 a 10, un niño logra contacto visual, atención conjunta, intención comunicativa, algún gesto pragmático y la noción de objeto permanente. Entonces, cuando yo evalúo al niño, yo ya en la evaluación me doy cuenta si ese niño tiene esto, logró esto o no. Entonces, si lo logró, paso a lo que le sigue en edad. Pero si no lo logró, tengo que poner esto para trabajar en el plan de trabajo, ¿sí? En el plan de tratamiento. Pero este es el esqueleto de lo que tiene que hacer un niño a cada edad. Cuando yo trato a Juan, me fijo en qué área, en qué lugar de este esqueleto está Juan, y lo que ya logró lo borro y le pongo lo que todavía no logró y tendría que haber logrado dada su edad cronológica. Y en otra parte de la planificación o de la programación, ¿qué técnicas voy a trabajar? Por ejemplo, conducta, ¿sí? Fíjense acá, conducta, dice análisis funcional de la conducta, ¿sí? Dice más abajo, técnicas para aumentar o disminuir conductas. Entonces tiene un 8 y abajo en la planificación dice con qué técnica de aumentar voy a usar, para qué conducta voy a tratar de aumentar y qué conducta voy a tratar de disminuir y con qué técnica lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque como estos tratamientos están llevados a cabo por varios profesionales a la vez, es importante que todos nos pongamos de acuerdo y tengamos el mismo plan de trabajo y hagamos las cosas de la misma manera. O por ejemplo, economías de ficha. Abajo explica cómo vamos a hacer la economía de ficha, estamos en el área de conducta, con este nene puntualmente. Por ejemplo, más arriba dice autovalimiento. El primer ítem es trabajo autónomo. Bueno, hay un programa que se llama trabajo autónomo, que tiene corto plazo, objetivos de largo plazo, y yo voy a poner cómo lo voy a trabajar con este nene, cuándo se va a dar el criterio de logro, qué tiene que hacer el niño para que yo considere que hizo el trabajo autónomo como corresponde, y cómo el criterio de logro es conmigo, con la profesora que va los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. ¿Sí? Todo esto son parte de la programación y los criterios de logro están establecidos de antemano. Bueno, y así con cada área, fíjense que tiene. No importa que no se vea, que no se lea, quiero mostrar la globalidad. La primera columna es comunicación y lenguaje, porque nosotros hacemos los tratamientos siempre basados en el primer pilar, en la comunicación. Luego está lo cognitivo, desglosamos lo pedagógico, por ejemplo, en lo cognitivo trabajamos atención, memoria, sus tipos de atención, sus tipos de memoria, funciones ejecutivas. En lo pedagógico trabajamos nociones previas a la lectoescritura y el cálculo, después luego lectura, escritura y cálculo, motricidad, senso, percepción, conducta, que es la que mencioné antes, autovalimiento, que es la que mencioné antes, ocio, que es manejo del tiempo libre, juego, las distintas etapas del juego, habilidades sociales y lo que se trabaja con ensayo discreto. Una técnica de ABA. ¿Qué les iba a decir? Esto por supuesto que no es así con todos los niños y que se supone que, como dije 3 veces ya, que esto es el esqueleto, yo selecciono las áreas que voy a trabajar con el niño con algún criterio. Porque puede ser que el niño tenga mal todas las áreas, pero yo no trabaje todas las áreas de entrada. Porque no tengo cómo cubrirle el tratamiento, porque la hora de hacer una prueba, porque los padres no pueden pagar, porque el niño se fatiga, porque es muy chiquitito, y no puedo trabajar todo a la vez, y no puedo trabajar todo de la misma manera. Lo importante es que ustedes acá tengan como criterio 3 cosas. La primera, este esqueleto se arme con la evaluación psicológica. Las áreas también me dan la pista de por dónde anda el sujeto en cuestión. Y luego, las columnas son las áreas. Yo tengo que establecer qué es lo que hace y lo que no hace en función de su edad cronológica y ahí decidir qué es lo que trabajo en función de lo que no hace y con qué técnica. Son 3 cosas. La evaluación que me da los resultados de las áreas, elegir los ítems de trabajo y elegir cómo los trabajo. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, por último de los últimos, voy a compartir pantalla original para que vean esto, ¿sí? Estos 4 libros los puse de biblio primero porque son piolas, pero además porque son fáciles de conseguir y si no me los piden, ¿sí? Tengo PDF de todos estos libros, los repartí por 50.000 grupos que tengo de estudiantes y de Instagram y tengo un drive armado con esto. Son 4 libros que son librazos. Así que en estos 4 textos van a encontrar lo que acabo de contar. Después les puse ahí la dirección de mi página de Pinterest, porque en esa página, en Pinterest yo lo uso para tapas de libros. Entonces, y están clasificados por temas. Evaluación en TEA, no sé, neuropsicología, evaluación, autismo, Asperger, tratamientos, rehabilitación. Está bueno por eso el Pinterest. Y porque ver la tapa es más piola, que me hace recordar más cosas. Además hay un tablero con películas de TEA. Y por último, ahí abajo, está Dana 2013. Es un capítulo que yo escribí en un libro de Paidós, que es el capítulo 8, si no recuerdo mal. Es viejo, ya tiene 8 años, pero está bueno porque lo que hace es toda la parte que no di hoy acá, porque no tenemos tiempo, que es cómo se evalúa cada una de esas áreas, ¿sí? Cuáles son los contenidos que tengo que mirar en cada área y con qué test. La mala noticia es que no hay test. La buena noticia es que yo me tomé el trabajo de ver, aunque sea, con cuál podemos evaluar un pedacito, ¿sí? Así que nada, si tienen ganas, es un libro que está agotado, así que es probable que puedan conseguir la fotocopia en algún lado para contar con esa info. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, si te parece. Primero preguntaban si podrías repetir el nombre del libro de Baron Cohen sobre autismo. Lo nombraste al principio. Mismo para que lo google. Sí. Ya está. Pero si no, a ver. Si no, les comparto la pantalla si ven la imagen. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Acá tienen el libro que les dice Autismo y Síndrome de Asperger, Baron Cohen. Bueno, el 4008 que sale por ahí, no le den bolilla porque no vale esa plata ese libro. Es un libro caro porque es editorial de Alianza, pero no vale 4.000 pesos, pero seguramente hay una versión en PDF en algún lado. Autismo y Síndrome de Asperger es el que tiene las teorías explicativas y asociadas a los síntomas. Bien, ¿qué más? También preguntan, ¿algunos libros de psicología del desarrollo que recomiendes? Un montonazo, yo tengo acá varios en PDF, no sé cómo se van a manejar, pero si quieren podemos hacer un drive con biblio. Buenísimo. Yo tengo, tengo 2 o 3 libros de psicología del desarrollo, tengo seguro, 2 o 3. Si pongo en el buscador ahora de mi compu, la tengo Papalia, Berger, nada. Me piden y armo. Papalia es uno muy bueno, ¿sí? Así que si quieren armamos un PDF y no sé cómo lo manejamos, pero lo compartimos. Sí, buenísimo. Estaría bueno que las personas que quieran en el espacio donde está el comentario fijado pongan ahí su correo y yo eso te lo paso después a todos juntos. Ana, si te parece. Así quedan todos ahí. Además, hacen otra pregunta por acá, un poco más personal. ¿Qué te motivó a estudiar y a trabajar en autismo? Yo lo conté ya varias veces. Yo tengo 50 años, cumplí el miércoles, el 10. Hace 30 que trabajo con autismo.
Yo, en mi casa de chica vivía con 2 tías abuelas, y un día, en un altillo de mi casa, encontré una tarjeta que decía psicopedagoga, y empecé a averiguar qué era. Yo tenía 10 años, 11 años. Empecé a averiguar qué era, y ella me dijo que eran los que le enseñaban a los maestros. Y no me acuerdo bien cómo derivó la palabra psicología. Y hace 15 años, yo trabajé con varias poblaciones a lo largo de estos años, encontré mi test vocacional de 7º grado, que decía que yo quería ser psicóloga para curar a los niños autistas. La memoria se distorsiona con el paso de los años, y esto que voy a decir no puedo asegurar que sea exactamente así, pero yo creo que mi mamá tenía una amiga con un hijo autista, y ella contaba que el pibe aleteaba y se mordía, y a mí me picó el bichito del interés ahí. Me parece que es así. Si no fue ahí, fue en el año 91. Yo empecé a trabajar como tallerista de sala en una escuela de educación especial, y ahí vi mis primeros niños autistas con otro rol, el de la amiga de mi mamá. Y me fascina. Y todas mis terapeutas saben, yo siempre lo digo, el que sabe trabajar con autismo sabe trabajar con cualquier persona del desarrollo. Es la biología más compleja de trabajar, y porque todas las áreas las tengo que trabajar. Así que nada, eso. Nada, eso. Buenísimo, buenísimo también conocerte un poco más. Yo particularmente soy del sur de Argentina y hay, lógicamente creo que como en todo el resto del país, hay un montón de personas con capacidades diferentes o discapacidad, y acá no se encuentran tratamientos basados en la evidencia y mucho menos de psicología para hacer el tratamiento, así que por lo cual me parece súper valioso el aporte que estás haciendo, de verdad. No, Y y profesionales para diagnosticar tampoco. El otro día hace 2, 3 sábados, hicimos una charla con la Liga Asperger, y desesperados. La charla fue el sábado y hubo otra charla el domingo. El sábado fue con una población, con un público, y el domingo fue con la Liga Federal. La Liga Federal son las ligas Asperger a lo largo del país. Había gente de Rawson, no sé, Tucumán, de La Rioja, y no tienen gente para diagnosticar. Hay que formarse, hay que ponerse las pilas y formarse. Es un campo absolutamente posible de insertarse, pero además, lo que siempre hay que recordar es que todo el campo que el psicólogo deja lo toma otra profesión. La evaluación psicológica está copada por psicopedagogos. Lo dejamos. Entonces los copa otra profesión. No está bueno. sí, totalmente. Y además que por ahí que las personas los profesionales que trabajan en psicología con este tipo de patologías, me parece súper importante que busquen y se interesen por capacitarse en este tipo de terapias y sobre todo lo que vos comentaste sobre neuropsicología y demás, eh, básicamente porque así lo exige la ley y hay que tratar al paciente con lo mejor que exista para ese paciente o ese Consentimiento consultante. informado dice que le tenés que ofrecer al paciente el mejor tratamiento que hay. Hay una médica argentina que se llama María Magdalena Contreras, que ella dice: difícilmente el profesional puede diagnosticar aquello que no conoce. Entonces a mí no se me va a ocurrir diagnosticar TEA si en mi vida escuché la palabra TEA. La facultad no puede enseñar todo. La facultad nuestra tiene un montón de carencias desde el punto de vista teórico, pero también hay que reconocer que no te pueden enseñar todo. Lo que sí te tiene que enseñar la facultad es a buscar, a que te plantees la duda, pensamiento crítico. Y a que digas, che, esto puede ser que no lo sepa. Y si se me está escapando, y si no la veo, yo creo que muchos profesionales, a mí me pasa mucho, profesionales mías que dicen, yo tengo miedo de equivocarme en esto. ¿Sabes qué? Si lo estás pensando es porque vas a estar más alerta que el que no piensa nada. Así que eso ya es un golazo. ¿Mm? Porque lo que vas a hacer es ir a buscar, porque vas a tener la duda de que puedas equivocarte. Así que eso, por ahí uno no sabe de todo, uno sigue aprendiendo todos los días, pero sí tiene que hacerse preguntas. Si me equivoco y si este no es el... Yo sigo pensando de los niños del ejemplo que di recién de la escuela especial donde yo empecé, ¿qué hubiera pasado si los niños hubieran sido diagnosticados? Miren, en ese año, en el año 92, se armó creo que fue la primera formación en TCC acá en Argentina con Miguel Ángel García Coto. O sea que ya había algún tratamiento eficaz al alcance. Pasaron muchos años para que el TCC se ponga de moda.
¿sí? Y que haya gente que lo toca de oído y que hace cualquier cosa, y que dice que hace TCC y no hace TCC. Sin embargo, les estoy contando que hace 30 años ya estaba esto disponible. Entonces, el tema es salir a buscar aquello que la facultad claramente no te va a dar, no te lo tiene por qué dar. ¿Sí? No te tiene que explicar lo que es el síndrome de Wheeler en la facultad, porque no es medicina ni genética. Te tiene que decir que hay síndromes, que hay cuadros que se asocian a otros y que hay cosas que no sabes, básicamente. No, sí, Bien, igual hay totalmente. todo un movimiento nuevo de estudiantes que está buenísimo. Sí, hay muchas camadas diferentes, pero acá en Argentina se está concentrando bastante el MEPS, que también entiendo que diste algunas charlas ahí. Sí, sí, me parece que sí. No di para me parece que no, di para bienestar estudiantil. No, para mí casi te diría que no, pero me habían llamado, no me acuerdo. Ujú, No sé. mm. Eh, Bueno, a por ver, acá también preguntan algún consejo que le puedas dar a un profesional que se va a insertar en este área. y depende de qué. A ver, de formación hay muy poco. Está la Diplo de Mauro, que es archi recontra súper recomendable. Mauro Colombo, que creo que formó estos días parte de este o del otro evento que hubo esta semana. Eh, Está la Diplo del Garraham, de TCC del Garraham, que también es archi recontra súper recomendada. Si no digo mal, en algún momento tenía prácticas, ahora no, por la pandemia. Y después no hay tanto curso de formación completa. A mí me suele felicitar por el currículum. La realidad es que mi currículum es desordenado y tiene que ver con esta necesidad de buscar formación. Por eso tengo varias cosas que hice. Porque no hay un lugar. Cuando yo me metí en la carrera de neuro, trabajaba con adictos y me parecía que como que yo podía decir un montón de cosas de la evaluación de la personalidad porque había ofrecido valor a los adictos de la comunidad gratuitamente para aprender. Entonces, en un momento yo sabía un montón de personalidad de adictos, de ansiedad, de depresión, de trastorno personal. Pero lo cogni me hacía ruido. Yo decía, no es lo mismo el que se fuma un porro, que el que toma cocaína hace 15 años, que el que tiene policonsumo de fármacos. Y eso es cogni. ¿Cómo lo explico? Con lo que yo sé hacer no lo podía explicar. Por eso me metí en la carrera de neuro. Y después me di cuenta que la carrera de neuro era casi exclusiva era orientada en adultos. En ese momento, en el año 2000, muy poca materia de niños. Entonces, otra vez sopa. Dije, bueno, si quiero aprender de niños, no sé. ¿Sí? Así que no hay de posgrado, la carrera de neuropsico infantil de la UNSAM es muy buena, los contenidos son muy buenos y a diferencia de otros tiene 192 horas de práctica, es un montonazo. ¿Sí? Después, no sé si hay una de Favaloro, me parece que está buena, no me acuerdo si Córdoba o Santa Fe. Mi consejo, yo sé que vivimos apurados, es hacer todo lo que pueda, que sea malo, porque lo malo también sirve para descartar, aprender a descartar. Yo en este curso que les digo, cuando me anoté en la carrera de neuro, me había anotado para el doctorado y tenía que empezar a juntar créditos, y me metí en un curso que se llamaba, no voy a decir el nombre porque si no se va a saber el docente que es, pero era algo de la neurona. Cuando la primera clase el docente cuando explica los contenidos dice, bueno, la neuronita la tenemos que conocer, algo de lo biológico ligado a las adicciones. Y yo me levanté y me fui, porque yo dije, no puedo estar haciendo un curso de adictos en donde menosprecien lo cerebral, lo neuronal, porque muchos tienen daño importante en el cerebral. Bueno, digo, lo malo también sirve para saber qué recorrido quiere hacer uno. ¿Sí? Está bueno, uno después por ahí termina un curso y dice, esto fue una cagada, no me aportó nada nuevo, pero bueno, nada, también uno quiere disciplina de estudio y eso siempre suma. Lean. Mi consejo es lean, 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 lean. No me quiero poner en vieja, pero las generaciones nuevas leen poco porque leen rápido, porque leen de redes. Y eso no está mal, pero no alcanza. Hay que leer artículos científicos, hay que sentarse a leer metaanálisis, hay que investigar, hay que estar actualizado sobre cuáles son las técnicas de evaluación más nuevas, por qué sirven y por qué no, cuáles sirven y cuáles no.
¿Y por qué no sirven en la Argentina? Porque es todo un campo, acá no hay pruebas. Entonces, ¿cómo evalúo? Sí, pero ¿por qué están vendiendo en todos lados el curso de aves? ¿Lo hago? Acá la gente que tiene un mango lo hace desesperadamente. Está bien hacerlo, pero después hay que saber si sirve. Porque yo para decir que esto no sirve lo tengo que conocer. Entonces está bien hacer el curso. Después no puedo aplicar helados como si fuera la verdad absoluta y revelada. Porque hago daño. Porque lamentablemente el destinatario de mis prácticas es una persona, no es un alfajor. Entonces, eso. Uno más lee, más puede criticar, puede pensar, más puede ponerse a discernir si eso que está leyendo está bien o mal. Lean, todo el tiempo, lean. Cuando van al baño, lean. Leer y estudiar. Y Lean. creo que ya con solo leer tu currículum, uno entiende que sí, que es, es por ahí. Hay que seguirse formando. Una vez una Bueno, alumna de la Universidad de Palermo me dijo, pero entonces cuando me reciba tengo que seguir estudiando. Sí, cuando te recibís tenés que seguir estudiando. Entonces, y más con trabajamos con personas. la formación de grado que hay acá, por lo menos la UBA, creo que es sumamente necesario. Sí. Sí, cada facultad, yo trabajé en varias, cada facultad tiene sus pros y sus contras. La UBA tiene un montón de ventajas que no tienen otras y tiene la desventaja del paradigma. Y por ahí tiene la desventaja de que el paradigma también está en materias optativas y bueno, hay que hacer fuerza para que aparezcan materias nuevas. Estamos en el camino. Bueno, Ana, ya no hay más preguntas. No sé si querés agregar Muchas algo más. gracias. No, solo decirles muchas gracias por convocarme, cuenten conmigo para las charlas que quieran. Y nos vemos en otra charla. Gracias a la gente de Psicotemas, que no sé los nombres de las chicas, pero no importa. Gracias por convocarme y nos vemos en el Instagram. Estamos con una trivia de subir cosas sobre síndromes. Así que cada tanto... Buenísimo. A Ana la pueden encontrar en el Instagram de Centro Kia. Y bueno, Ana, muchísimas gracias. Gracias, Y nos vemos. nos vemos a ustedes, a quienes están mirando, les digo que nos vemos a las 7 con la ponencia de Fátima Benítez. Gracias, nos vemos.